Bienvenidos a Si Platicamos. Este es un podcast para aceptar la imperfección y navegar en el presente. Es una invitación para que los apasionados de la psicología se embarquen con nosotros en un viaje de autoconocimiento, desarrollo personal, aprendizaje y reflexión. Hola, bienvenido a todos a Abrazo al Presente y el Club de los Imperfectos. Hoy estaremos hablando sobre qué es la imperfección. Quise hacer este podcast por una pequeña reflexión que hizo Guillermo del Toro en una de sus conferencias. Él en una de esas conferencias nos mencionan que nos venden muchas lucecitas, y estas lucecitas pues prácticamente una de ellas es de que tiene que todo que ser perfecto, cosa que la verdad a mi experiencia y a mis 29 años la neta es algo súper drástico. Y también como consecuencia y dentro de esta reflexión ya de hace muchos años, antes de ver a Guillermo del Toro, fue que por eso decidí llamar de esta forma a nuestras redes sociales, el que se llama el Club de los Imperfectos, porque literal, o sea, nadie de nosotros es perfecto. Sí creo que somos perfectibles, pero no llega a tal grado de que nos convirtamos en perfectos. Significaría que somos casi dioses, ¿no? Este tema lo quiero abrir con un pequeño paréntesis de un libro que se llama Las 4 heridas de la infancia. En este libro nos menciona que hay seres a los cuales se nos dice que tenemos que ser perfectos o que tenemos que hacer las cosas de manera perfecta, y pues esto también es una falacia, ¿no? En esta nos mencionan que desde pequeños las figuras de autoridad fueron muy estrictas con nosotros. Siento que hasta cierto rasgo a todos nos ha pasado. Desde mi perspectiva, todos tenemos las 4 heridas que mencionan este libro, pero a diferente grado. Todas nos acompañan. Yo sí creo que tenemos que trabajar en cada una de ellas para poder sanarnos de manera adecuada. Y la verdad es un trabajo de años. No considero que sea una cuestión de días. Si alguien te vende que ya en una semana, en un mes puedes trabajar tu herida, la verdad es que no. O sea, es un trabajo demasiado arduo, te va a doler, es muy cansado, exhaustivo. O sea, tampoco lo quiero exagerar porque también es bello. O sea, el camino de encontrarte, de entenderte es bello. Y bueno, aquí sí estaré hablando sobre lo que he aprendido y lo que a mí me ha servido, porque no quiero vender lo que le llaman veneno de serpiente o este tipo de cosas de autoayuda que la verdad en un futuro no sirven. O sea, yo te quiero hablar desde una posición que a mí me ha servido, desde lo que he investigado, desde la ciencia de la psicología, que es lo que estoy empezando a estudiar, etcétera, ¿no? Entonces, estas cuestiones o estas herramientas, por así decirlo, porque son como atajos a la vida, por así mencionarlo, una de ellas es el verme vulnerable, el entender que somos tan frágiles que necesitamos descanso, necesitamos entender que no podemos con todo, que la perfección no existe. O sea, esto sí hay que grabárnoslo, tal vez tatuárnoslo de manera mental, que no somos perfectos. Y cuando uno empieza a trabajar su vulnerabilidad, uno hasta llega a un punto donde se vuelve como más valiente. Pero obviamente desde un enfoque más humilde, de entender todas las posiciones y también entender tus límites, porque seamos sinceros, o sea, puede que hayas nacido en un lugar privilegiado donde no te faltó tus necesidades básicas y sí puedes llegar a tener cierto estatus de riqueza, ¿no? Pero también hay que hablar de estas personas que pues el entorno para ellos es un poco difícil. Entonces, si ellos quieren sanar también esta parte, yo les aconsejaría que también vayan poquito a poco. Si se puede,
Obviamente también hay que cambiar su entorno, pero si trabajan un poco día a día, también esto puede llegar a traer buenos frutos. Entonces voy a seguir hablando sobre la vulnerabilidad. Voy a poner de ejemplo este proyecto. Este proyecto empezó con mucho miedo, no sabía cómo hacerlo, no sabía hablar. De hecho, pues todavía me cuesta un poquito de trabajo. Soy muy penoso, soy muy introvertido, entonces pues por esas mismas consecuencias necesito meditarlo, necesito como estudiar el tema, entender cómo me gustaría transmitirles el mensaje, etcétera, ¿no? Y pongo esto como ejemplo porque es algo que me ha llevado años. O sea, este proyecto yo lo llevo planeando desde hace años. Tuve la fortuna de que no me faltaran mis necesidades básicas. Sí he tenido etapas bastante difíciles, yo diría que muy difíciles para mí, pero no me he rendido. La constancia, el trabajo duro. Hay 3 factores que yo siento que siempre vamos a tener en nuestra vida. Uno es la incertidumbre, la otra es el trabajo duro y la otra es el dolor. Esas 3 cosas siento que siempre van a estar en nuestra vida. ¿Por qué? Porque el dolor es como lo percibimos cada uno de nosotros. La incertidumbre por muchas cuestiones, tanto el sistema capitalista como la tecnología. O sea, el mundo se ha vuelto muy cambiante, entonces eso es una cuestión que sí nos impacta diariamente. Y el trabajo arduo es la única cosa que yo creo podemos tener, o la única cosa que sí podemos tener segura en que para obtener una mejora continua. Esto es lo que hay que trabajar desde la incertidumbre. Y también me gustaría hablarte de qué pasa cuando ya tenemos una incertidumbre un poquito sana. Cuando ya tenemos la incertidumbre un poquito sana, ya trabajada, hacemos las cosas con miedo, sí, las seguimos haciendo con mucho miedo, pero las hacemos. O sea, ya no nos detenemos, ya estamos más conscientes de lo que queremos realizar, planeamos ya con una idea de construir, transmitimos la idea desde un enfoque humano, o bueno, ese es mi caso. Y entonces también la vulnerabilidad nos ayuda mucho a como en esta cuestión sentimental de conectar con el otro. Eso es muy bello. Qué bueno que salió a relucir ahorita que estoy hablando, porque si me pudieras ver, tengo la piel chinita. Entonces, cuando nosotros somos vulnerables, el otro puede abrir su corazón. Es como si tuviéramos una humildad verdadera, no una falsa humildad, que espero en algún momento poder hablar de ello. Pero es una humildad donde el otro y yo somos iguales. No hay una necesidad de poder, no hay una necesidad de estatus económico, simplemente somos 2 personas escuchándonos, tal vez estando en ese momento presente. Entonces se vuelve muy bella ese tipo de vulnerabilidad. También, al ser vulnerables, yo creo también nos hace entender que todo es tan cambiante que te empiezas a hacer de herramientas diferentes. En mi caso, te voy a contar mi caso. Yo soy ingeniero mecánico. Siempre me gustó la mecánica y siempre me gustó el área de manufactura. Tuve 2 empleos. Estos 2 empleos eran fatales, eran muy esclavizantes. Entonces empecé a reflexionar que no era lo que quería. Entonces ahí fue cuando detecté que yo era tan vulnerable que era un trabajo muy pesado para mí. Entonces empecé a ver qué otras posibilidades podía tener. Entonces, como puedes observar, la vulnerabilidad es algo bueno en nuestro día a día. Y bueno, ahora me vas a decir que cómo somos vulnerables o cómo empezamos a aplicar la vulnerabilidad. Y yo creo el primer punto es empezar a identificar qué nos duele. Guardar un poquito de silencio, escuchar nuestras emociones. Como lo mencioné anteriormente, es una cuestión de años, no es algo de un día para otro. ¿Por qué? Porque las emociones parece que en algún momento como que se esconden. Y tenemos este sesgo de confirmación en que
constantemente estamos como evadiendo la emoción real. Ahí sí yo creo ya depende de tu tipo de personalidad. Algunos necesitamos platicar con el otro para poder identificar nuestras emociones. Otros necesitamos tener silencio para poder encontrar nuestras emociones o encontrarnos a nosotros mismos. A otros les sirve meditar, a mí no me sirvió meditar. Ahí sí yo creo es una búsqueda propia. Y el segundo punto es como quitarle un poquito de importancia. Hay que tener cuidado con este término porque no quiere decir que afecta a tu autoestima, sino simplemente quitar este velo de narcisismo que todos traemos, digamos, por necesidad de sobrevivir al entorno, ¿no? Entonces hay que quitar esta máscara de manera lenta y se tiene que ser muy observador para que no pegue directamente a la autoestima, ¿sale? Entonces, reconocernos que no somos perfectos, que necesitamos del otro, que no podemos como tal sobrevivir a estar completamente solos o no depender de absolutamente nadie. De hecho, los bebés, si no reciben en sus primeros años una atención adecuada desde el amor, ellos mueren. También se ha tenido algunos estudios donde personas que están aisladas completamente sin hablar con nadie, únicamente satisfaciendo sus necesidades de comida y necesidades biológicas, también llegan a la locura en algún momento. También en la educación y en el desarrollo, si no se tiene un contacto con el otro, hay ciertas apariencias donde el cerebro se modifica y se va entorpeciendo con el tiempo. Entonces, dependemos del otro, sí. ¿Qué tanto? De manera sana, equilibrada, donde el otro me escuche y yo pueda escuchar el otro, ¿vale? Y el tercer punto sería, ya una vez que empezaste a identificar como estas emociones negativas, ahora sí yo creo ya podemos empezar a poner bajo la lupa lo que le llaman la sombra. Es estas cuestiones que no nos agradan mucho, pero ahora ya viene un proceso de trabajo porque se tiene que aceptar. Son cosas que no podemos cambiar. Todos tenemos cosas que no podemos cambiar. Por ejemplo, a mí una de las cosas que más me costó aceptar es que soy alguien muy curioso. Pero esta curiosidad es excesiva, entonces tengo que estar aprendiendo cosas constantemente. Y pues como todavía no entraba como en esta parte de la psique, me creía que tenía que únicamente dedicarme a una cosa. Entonces fui trabajando con ello, lo de mi terapeuta. Yo no conocía muchos términos. Entonces empecé a entender que tal vez mi necesidad mental requiere de aprender constantemente. Y al yo a entender esto, cambió radicalmente mi vida. Me siento muy tranquilo. Entonces, si en algún momento te hablo de diferentes temas, es por eso, o sea, es mi naturaleza. O sea, yo no me gusta el término polímata, pero es como lo que más se acerca a mí. Siento que soy un polímata. Lo digo desde mi mayor humildad y desde mi ignorancia, porque llegará un momento donde yo entienda que no sepa todo. Y ahí es que también necesito la visión del otro. Puede ser en libros, puede ser de manera presencial, puede ser de un maestro, puede ser de un mentor, etc. Entonces, empieza a ver tu sombra, empieza a detectar qué es lo que a ti se te dificulta. Y quiero cerrar este podcast porque mi intención es transmitirte la idea lo más cercano a ti y a mí. No quiero llenarte de información, quiero que reflexiones, y si dentro de esta reflexión encuentras algo, házmelo saber y ya investigo yo, o si quieres lo platicamos en una llamada, etc. El chiste es que esta comunidad vaya creciendo desde una horizontalidad, desde un lugar seguro, que es como la meta de cualquier terapeuta o de cualquier psicólogo que esté en preparación.
Gracias por el mejor regalo que nos puedes dar estando aquí presente. Síguenos en nuestras redes sociales, @Club de los Imperfectos y @Abrazo al Presente. Te esperamos en el próximo episodio.